Qué gusto realmente volver al establecimiento El Cisne, a encontrar a este amigo Esteban Area, para hablar lógicamente de cómo venimos desarrollando desde el sector esta campaña donde el trigo que prometía, no prometía, se cosechó y acá estamos sobre unas hojas de segunda. Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día Marcelo, bienvenido, gracias por visitarnos. Siempre, cada tanto, nos llamás y te contamos un poco cómo desde la parte del productor, cómo estamos viendo los cultivos y toda la situación. Así que como contabas, estamos acá en un rastrojo de trigo. Se cosechó, la cosecha de trigo fue una cosecha que, digamos, desde cebada arrancamos muy temprano este año y se fue demorando por cuestiones climáticas. Cuando pensamos terminarla para concluirla a fin de año, se nos estiró hasta casi el 10 de enero. Eso lo que produce es que se van corriendo las fechas de siembra de soja de segunda. Esta soja de segunda se sembró hacia finales de diciembre, entre el 26 y 28 de diciembre. Y bueno, luego de esa siembra las lluvias se cortaron. Lamentablemente este enero viene, por lo menos acá en la costa, que es una zona donde siempre teníamos buenas precipitaciones, venimos con precipitaciones más flojas que lo que es la zona más metida del continente. Así que bueno, estamos aguardando lluvias porque las necesitan los cultivos de segunda. Lo necesitan en general todos los cultivos, pero en esta soja segunda se siente mucho más la falta de precipitaciones. Una soja segunda que en la campaña anterior realmente al productor le dio muchas satisfacciones porque tuvo muy buenos rindes, dejó de ser un cultivo de cobertura para ser realmente un cultivo muy rentable, acompañó la renta de un trigo que era bastante floja. Y del trigo, ¿cómo saliste? ¿Qué tal fue la campaña? ¿Dio el quilaje esperado? Sí, los rendimientos estuvieron dentro de lo esperado. En el caso de cebada hubo, por lo menos acá en la costa, buenos rendimientos. Se habló de algunos sectores donde la cebada fue castigada, acá no sucedió. Y en el caso del trigo hubo unos rendimientos buenos en general. Eh, la verdad que uno está conforme y lo que no tenemos todavía son los resultados de calidad, tanto de cebada como de trigo, que se mandaba a hacer análisis como para comercializarla, tanto el trigo en molinos o la cebada como cervecera en vez de forrajera, ¿no? Sí, una cebada que dio su sorpresa, fue lo primero que se levantó y los numeritos empezaron a conformar, pero bueno, los valores, que es otro tema, lo que tiene que ver con la venta y la búsqueda del precio, ¿no? Sí, por eso el tema de la cebada, uno como productor trata de buscar planteos donde se produzca cebada cervecera, que tiene un valor, digamos, superior. En esa búsqueda también el productor retarda la cosecha porque la ceba cervecera tiene una condición de humedad de 12,5, entonces a veces los lotes están para cosechar y no queremos arrancar para conseguir una humedad menor y eso después nos trae ciertos perjuicios, que es lo que contaba al inicio de la nota, que la demora en la cosecha, en vez de terminar una cosecha tiene que ser de 10 días, se nos pasa a 15 días porque especulamos mucho con el tema humedad. Y después terminamos cosechando con más humedad, que pasó este año. Al principio por ahí no salíamos con 14, que es la humedad de una comercial de cebada, y después terminamos cosechando con 15, 15 y medio. Claro. Lamentablemente uno como productor a veces le pide demasiado al clima y a veces nos juega en contra. ¿Tenés cifradas muchas esperanzas con esta soja de segunda? ¿Cómo la ves? Yo creo que si llueve se van a recuperar. La soja es, como le decían antiguamente, un yuyito. Es un cultivo muy noble que necesita mucha temperatura y humedad. La temperatura en este momento tenemos, viene un enero caluroso, falta humedad. Después el otro inconveniente que puede llegar a haber es el tema de las heladas. Si llega a haber heladas tardías, quizás le produzca un daño en donde frena el crecimiento y eso hace que la soja no llegue a dar el rendimiento esperado, ¿no?
Las lluvias no alcanzaron, recortan proyecciones de cosecha en soja y en maíz. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipó que habrá una caída de 1 millón de toneladas en soja y otro volumen similar en maíz. En el poroto, esta situación fue visible sobre todo en los núcleos sur y norte. La campaña de granos gruesos 2024-2025 atraviesa un comienzo de año marcado por los contrastes. Por un lado, esta semana se conoció la decisión del Gobierno Nacional de rebajar los derechos de exportación a granos, subproductos sojeros y economías regionales. Esa decisión es un reclamo de larga data por parte de las entidades del campo y los productores. Como se trata de una medida temporal que se extenderá hasta fin de junio, la medida generó adhesiones, pero también algunos cuestionamientos. Más allá de la política, el clima juega su partido. La seca pegó de lleno en los cultivos de gruesa y más allá de las recientes lluvias, tanto maíz como soja sintieron el impacto de este escenario climático adverso. En este contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo las proyecciones de cosecha para soja y maíz y en ambos cultivos la producción caerá en 2 millones de toneladas. Esteban, nos corrimos de lote, estamos sobre un lote de girasol, bien habíamos dicho que íbamos a caminarlo un poquito, vemos las abejitas que están trabajando, se está cumpliendo el ciclo biológico y realmente es maravilloso verlas cómo trabajan. Contame este girasol, ¿cuándo fue implantado? El girasol este se implantó el 26 de octubre. Es un girasol, digamos, convencional, no es oleico. No es oleico. No es oleico. Se hizo un control de preemergencia de malezas, donde el cultivo estuvo muy bien logrado. Luego se hizo una aplicación de un herbicida post-emergencia, Clearsol. ¿Trabajó con un paquete tecnológico igual que siempre o le bajaste el paquete? No, usamos siempre la misma tecnología. En los niveles de fertilizaciones se usa tratando de mantener el fósforo disponible en el suelo. El fósforo, si bien en este establecimiento entró la rotación de papa, que supuestamente traía beneficios para los lotes que iba, estamos viendo que no es tan así. La papa, si bien aporta, mucho de lo que aporta se lo lleva, entonces en los cultivos siguientes siempre tenemos que estar reponiendo el fósforo que se utiliza. Después de un análisis de suelo, descubrimos qué es lo que le falta y tratar de no llevarnos más de lo que el suelo da. Exactamente. Si bien el fósforo es un nutriente menos móvil que el nitrógeno, se trata de hacer el análisis de suelo correspondiente en cada lote. Este girasol, se ve un girasol bárbaro. La pegaron también con el tema de que en su momento era el cultivo que más defendía el valor, cayéndose los valores internacionales. Sí, sin duda. En alguna otra nota también lo comentamos. Tratamos de manejar la rotación, más allá de que en algún momento el girasol se planteaba como un negocio que no nos servía, seguíamos insistiendo en mantener la superficie de girasol y cuando tuvimos mejores precios tampoco nos volcamos de lleno a hacer más hectáreas porque si no vamos en decremento de los otros cultivos de verano, ¿no? Mantener una rotación de fina, gruesa un 50%, fina repartida entre lo que es cebada y trigo, un mayor porcentaje de trigo siempre estamos haciendo que cebada, y en el caso de gruesa repartimos entre maíz el mayor porcentaje, le sigue girasol y un menor porcentaje de soja porque metemos lo que es soja de segunda. Te hago la pregunta, también está sufriendo la falta de lluvias, ¿no? Sí, como comentábamos en la nota anterior de la soja, el sector costero vino esquivando varias precipitaciones, las últimas que en algunos sectores llegaron a los 50 milímetros, acá llovieron 11, y eso lo siente el cultivo. Si bien se ve bien, como decíamos, porque se trata de acumular agua, de buscar las densidades óptimas,
para la zona, pero es un momento donde si caen unos 30 40 milímetros sería ideal porque está en plena floración. A partir de acá ya nos quedaría llenado de granos y bueno, rezar para tener una buena cosecha. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Si haces maíz, tenés Convey de BASF. El herbicida post-emergente que mejor protege tus cultivos de la gramínea y malezas de hoja ancha. BASF. We create chemistry. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. De Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. En Lucid somos girasoles de vanguardia. Girasoles diseñados para ir más allá. Más aceite, más sanidad, más rendimiento, más tecnología. Lucid Paraíso, a la vanguardia de tu rendimiento. www.lucid.com.ar. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Esteban, nos vinimos ahora sí a un lote de maíz, este cultivo tan noble, este cultivo que dio tantas dudas en la campaña anterior por la chicharrita, que gracias a Dios nosotros aquí en el sudeste no tuvimos ese inconveniente, pero en el país realmente le tuvieron muchísimo respeto, muchísimo miedo, porque hizo sus daños. Después el post cosecha también generó muchísimas dudas. Nosotros en el país, gracias a Dios, eso se mejoró, hubo una campaña bastante aceptable y aquí en el sudeste realmente no hubo ningún vestigio de eso, ¿no? Realmente el sudeste está privilegiado, ya que la campaña pasada fue una campaña muy complicada en toda la zona núcleo con respecto a la chicharrita y acá prácticamente no se sintió. Si apareció en un lote fue algún productor que vio alguna chicharrita puntualmente, pero sin generar daño. Con lo cual, acá se siguió apostando el maíz, como todos los años, y a nivel país se redujo mucho la superficie que se destinó a maíz. Esto se sembró en noviembre, hacia entre el 10 y el 15 de noviembre. Se sembró un poquito más tarde que otros años, sí. Con esto que viene buscando caer en la floración en momentos donde tengamos algunas precipitaciones y no esos problemas de calor, porque uno de los problemas que estamos teniendo en los últimos años fue el golpe de calor en floración, lo cual hacía que muchos maíces por ahí tengan una pérdida importante de cuaje, de granos en ese momento. Obviamente limitando después los rendimientos, ¿no? Entonces estamos tratando de buscar fechas alternativas. Siempre veníamos sembrando en octubre y bueno, se decidió correr la siembra para encontrarle alguna solución a estos problemas. Es del maíz que es tan noble y que realmente por ahí resiste mucho más que otros cultivos. ¿Cómo lo venís llevando? Bueno, hubo viento, se ven algunas hojas rotas en algunos lados, pero hubo mucho viento también algunos días. ¿Cómo lo venís llevando al maíz? ¿En qué condiciones se encuentra? No, todavía no llegó a floración este maíz. Se hace, como veníamos comentando en los otros cultivos, análisis de suelo, se fertiliza las siembras, luego se hace una fertilización nitrogenada, a partir de la siembra hasta B6 sería lo ideal, pero a veces se hace una fertilización antes. Se controlan malezas con post-emergencia, pre-emergente, y se hace una aplicación de glifosato en post-emergencia. Realmente recién lo... Sí, generalmente
esta zona es una zona donde se logran altos rendimientos de maíz, entonces uno hace una apuesta para lograr tener esos rendimientos, ¿no? No, no sirve un planteo donde por ahí nos quedemos cortos o donde tengamos escapes de malezas o tengamos un material que quizás no llega a responder a las condiciones que tenemos en la zona, ¿no? Hay que tratar de explotar las máximas condiciones, las buenas condiciones que tenemos, tratar de explotarlas al máximo. Esto es interesante también porque la audiencia vea que aquellos que no pertenecen mucho al campo y que les interesa saber de esto, porque todos tienen raíces en el campo, toda la gente que mira televisión tiene raíces en el campo, de saber el trabajo que lleva, ¿no? Y cómo se depende del clima. Y que uno siempre tiene que apostar al máximo rendimiento cuando por ahí no lo tenés y la inversión la tenés que hacer igual. Sí, tal cual. Todo esto que explicamos dependemos 100% del clima. Fundamentalmente de las precipitaciones, pero también radiación, temperatura y otras variables que quizás no hablamos tanto, pero también influyen en el potencial del cultivo. Y bueno, para lograr cualquiera de estos cultivos, hasta hoy por hoy, la soja segunda que antes se hacía, digamos, para mantener el campo limpio, hoy tiene un costo importantísimo. Los costos hoy de cualquier cultivo se han disparado muchísimo, entonces hay que tratar de hacer el cultivo siendo lo más eficiente posible y tener altas producciones. Y bueno, y después tiene todo un tema de la venta, ¿no? Cambió mucho toda la comercialización de los cultivos, desde la fina, el trigo, hasta los maíces. Antiguamente uno llegaba a la cosecha y le entregaba al acopiador, lo entregaba en el puerto. Hoy acá mismo se puede ver, están los hilos bolsa, hay distintas formas de almacenamiento, formas de entrega, comercialización. Hoy estamos los productores con el cereal en la mano esperando que llegue el barco, y antes era el barco llegaba cuando el cereal se estaba cosechando. Entonces, todas esas cuestiones de comercialización son clave también para que el negocio sea rentable y no, le sirva al productor, fundamentalmente, ¿no? La rentabilidad porcina mejoró en el cierre del 2024, pero tuvo su peor año en casi una década. Un trabajo de IERAL analizó un año complejo para la actividad con un primer semestre en rojo y una segunda mitad que mejoró a partir de una recuperación en el precio del capón. Pero en el conjunto del ejercicio fueron los peores números desde el año 2016. En 2024, la rentabilidad de las granjas porcinas de producción intensiva atravesaron un año con dos momentos bien definidos. Por un lado, un escenario de fuertes pérdidas en el primer semestre y una notable recuperación en la segunda mitad del año. Si bien la estacionalidad no es algo que fuera de lo común en esa actividad, fue llamativa la intensidad de los cambios al momento de medir los márgenes rentables de los productores. De acuerdo a un trabajo elaborado por Franco Artuso de IERAL, de la Fundación Mediterránea, una granja de productividad media pasó de un margen neto positivo de 592 pesos por kilo producido en diciembre del 2023 a un negativo de 248 pesos por kilo en junio del 2024. Luego, hacia finales del año, el balance fue de 466 pesos positivo. Las fuertes pérdidas del arranque del año hicieron que el margen promedio de todo 2024 se posicione como el registro más bajo del periodo 2016-2023, unos 148 pesos por kilo producido, estimó Artuso. Esteban, llegamos a la última nota y acá seguimos como la voz del productor, como fueron las tres primeras notas, y a su vez también te sumo al rol que has tenido, que perteneces a entidades que nuclean el sector agropecuario, en este caso a la Sociedad Rural de General Pueyrredón. Quiero que me contés cómo ves esta quita de retenciones desde los dos puntos que te toca vivir. La realidad es que es un pedido permanente de todas las instituciones del sector agropecuario. Desde hace años, desde que se instaló, que fue por un periodo, las entidades comenzaron a pedir. De hecho, en el gobierno de Macri
que se bajó las retenciones, luego el gobierno habló con las entidades para decir que era necesario subirlas, se subieron. Y se apoyó también, pienso yo, el productor, o una gran cantidad de productores confiaba en que con el recorte que iban a hacer este gobierno de la presión impositiva, se venía algún recorte en las retenciones. De hecho, en la exposición rural última de Palermo se hizo un pedido muy fuerte desde la Sociedad Rural Argentina de que el sector estaba yendo hacia un lugar donde necesitaba una disminución de las retenciones. Los últimos finales de año, últimos días del año, principios de enero, hubo un comunicado de las 4 entidades donde pedían necesariamente una quita o disminución de retenciones, porque se está viendo todo un desfinanciamiento y una situación a nivel productor y a nivel empresas que están en el agro que estarían complicadas. Bueno, de hecho, el gobierno escuchó esos mensajes, vio la situación, que realmente estábamos llegando a una situación muy compleja, y tomó esta decisión que la vemos con muy buenos ojos. Sí, el análisis que haces es perfecto. Yo creo que el gobierno tira de la soga hasta lo que más puede, ya cuando no te quedó más oxígeno te la tiene que dar. Discutimos a veces del programa los términos arrogantes que maneja el gobierno, pero si vamos a los resultados, al final realmente entendió al campo y le hizo una quita de unos puntos de retención. Como productor, ¿cómo lo ves? ¿Te sirvió como productor esos números que se achicaron? En realidad, terminando el mensaje anterior, nosotros deberíamos ir por la eliminación completa, porque esto es un impuesto distorsivo donde hace que quizás no se utilice todo el potencial, como veíamos en las notas, uno invierte mucho dinero, uno hace esfuerzos enormes, depende del clima, del granizo, si cae granizo, si llueve, un montón de situaciones, entonces hay que ir por la eliminación total de las retenciones. A nivel productor, obviamente, esta quita nos va a servir porque va a haber una mejora en los valores a los cuales podemos llegar a comercializar nuestros granos. Esto va a depender también de los precios internacionales y va a depender de que el productor tenga esa mercadería, porque también convengamos que en muchos casos hay productores que ya han vendido y esa mercadería está en poder de los exportadores, que son los que realmente tienen grandes beneficios de la quita de retenciones, porque hasta que no se realiza la exportación, el exportador va comprando y va pagando el precio de ese momento. De ahora que salió ya el decreto donde se publicó la disminución de las retenciones, la realidad es que los productores van a buscar el momento óptimo para vender y conseguir el mejor precio. Exactamente. Seguro. Vos sabés que yo quería preguntarte porque estás representando a muchísimos productores que están viendo el programa en este momento, que realmente lo expresan igual que vos, lo sienten igual que vos, ven que esta medida viene bien, es una medida muy esperada, y que va a ser utilizada en la medida que el productor la precise. No sale a correr hoy porque el dólar no es lo mismo que pasaba en el gobierno anterior, de que la suba del dólar te obligaba a vender ya. Exactamente, sí. El otro tema es que el productor, digamos, esto es una película donde nosotros tenemos que volver a sembrar la próxima campaña, 25-26, entonces nosotros vamos a ir vendiendo a medida que tengamos que pagar arrendamiento, que tengamos que comprar insumos, a medida que tengamos que cubrir todos los gastos que... Por otro lado, todos esos gastos se han incrementado considerablemente, entonces esto hay que manejarlo con mucho cuidado y estar muy atento a buscar esos precios, que lleguen a algunos precios buenos, que por el momento los precios están bastante pisados a nivel internacional, entonces eso repercute internamente al valor que consigue el productor argentino.
El desafío está siempre en volver a intentar. Por eso en La Segunda aseguramos que todos los días puedas seguir. Tenemos la mejor cobertura para tu campo, para darte la tranquilidad que necesitas en todo momento. Asegura tus cultivos con la empresa líder en seguros agropecuarios. Ingresá a lasegunda.com.ar o consulta con tu productor asesor de confianza. Tu campo en buenas manos. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. Anticiparse con Trigo 360 rinde. Sumate al programa fisiológico y nutricional de Stoller que combina 3 productos específicos en etapas claves del cultivo y maximiza tus resultados. Stoller, especialista en bioestimulantes, soluciones nutricionales y biológicas. La evolución está en el aire. Con Blue End, el nuevo fertilizante biológico de Stoller. Convertí el nitrógeno atmosférico en una fuente natural para tus cultivos. Stoller, especialista en bioestimulantes, soluciones nutricionales y biológicas. Somos lo que vemos y lo que no. Lo que hacemos y lo que soñamos. Somos protagonistas de un tiempo que nos invita a ver más allá. Somos UPL y juntos estamos reinventando la sostenibilidad. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Noticias destacadas de la semana. El arroz infla el pecho en Corrientes. Estamos camino a una cosecha histórica. Estimamos rendimientos de entre 6.000 y 6.500 kilos de arroz por hectárea, con un total de 109.000 hectáreas sembradas, apuntaron desde la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz. El gobierno formalizó la baja de retenciones para granos y su eliminación en economías regionales. El decreto 38/2025 determina que para el caso de los granos accederán al beneficio quienes liquiden al menos el 95% de las divisas respecto de esas mercaderías en hasta 15 días.